Él planeó, proyectó muchas reformas educativas, por ejemplo, buscando que la educación fuera socialista, pero entendiendo él la educación socialista como una educación alejada del pensamiento religioso y de los pensamientos subjetivos, lo que llamaban en el vocabulario de esa época lleno de preocupaciones, o sea, de prejuicios, y mucho más cerca a una educación racional y científica. Que los maestros fuesen gente tenida con mucho respeto, porque tenían un papel social muy importante, no solamente el de enseñar y estar frente a grupo, sino el de ser gestores del beneficio comunal, organizar las cooperativas, organizar a los trabajadores en beneficio no de unos cuantos, sino de todos. Los maestros eran ese puente. En el caso de la reforma agraria, fue el final de las haciendas como las unidades básicas de producción en México. Es un proceso que empezó en la Revolución, pero es con Lázaro Cárdenas donde las haciendas desaparecen de la geografía mexicana. Y empiezan a surgir los ejidos y a recuperar las tierras, los pueblos indígenas, las tierras, los montes, los bosques. Regresa a los derechos originarios de los pueblos y busca que el trabajo sea comunal y cooperativo. Es decir, que los campesinos además estuvieran organizados, etc. Él se dedica mucho a eso y en una margen muy importante de esto, la preocupación por el beneficio de las comunidades indígenas, que eran las que vivían en las orillas de todo. El mundo estaba muy lejos de ellos. Y entonces él va a las comunidades indígenas y se preocupa. Entonces, por ejemplo, la atención a los indios mayas y el reparto de las antiguas haciendas enequeneras, la búsqueda de mercados de Nequén para que esta gente trabajara y tuviese beneficios, las haciendas de la Tierra Caliente Michoacana, las haciendas de la zona de la Ciénaga de Chapala, la del Valle del Yaqui, la de la Laguna. Se preocupó muchísimo por el cumplimiento cabal de la ley. Había terrenos que habían sido malamente expropiados y colonizados por compañías extranjeras, aprovechando una ley muy dudosa de 1885-86, que les daba a estas compañías la posibilidad de deslindar, y en realidad lo que estaban haciendo era especular. Y entonces él tiene una confrontación con estas compañías extranjeras y reparte las tierras en ejidos. Es una confrontación importante porque las compañías extranjeras, igual que las petroleras extranjeras, buscaban el apoyo de las leyes de su propio país y no sujetarse a las del país en el que están. Y entonces el otro logro que hace Cárdenas es fortalecer la soberanía, haciendo que independientemente de la nacionalidad de quien tuviera los medios de producción, las leyes que tenían que cumplirse eran las emanadas por la Constitución mexicana. No había ninguna ley superior en México que la de la Constitución mexicana. Entonces podían alegar lo que quisieran los gobiernos extranjeros, aquí la que valía era la ley mexicana. Y cumpliendo ese designio es como expropia las propiedades, pues expropia los medios de producción de las compañías petroleras. El petróleo era mexicano y lo que les quita son todas las maquinarias para extraer ese petróleo. El artículo 27 decía que el petróleo y todo lo que subiera en el subsuelo es la propiedad de la nación y lo concedía la nación. Pero cuando estas compañías no obedecían la ley mexicana, entonces les quitas y les pagas. Es con indemnización, pero no regresan más. Y entonces nacionalizas los bienes de las compañías petroleras. Pero al cumplir el artículo 27, también estabas hablando de minas y de bienes arqueológicos. Y entonces Cárdenas funda el Instituto Politécnico Nacional para crear ingenieros que pudiesen explotar racionalmente y
acompañar al gobierno en el camino del progreso, entendido como de bienestar, funda el Instituto Politécnico Nacional y funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia para defender los bienes arqueológicos y conocer la realidad indígena y proteger las culturas indígenas en lo posible, en su lengua, en su cultura, etc. Entonces era un gobierno que sí iba hilando fino una cosa con otra en torno a una palabra: el bienestar de todos. Bienestar. Bueno, en primer lugar, para que conozcan la vida y la obra de este primer presidente moderno de México, pero también que conozcan el tamaño del personaje histórico. Es decir, puedes conocer lo que hace un presidente, pero si conoces lo que hace un personaje, eso se te queda en la memoria y empiezas a entender el porqué de tu historia. Entonces, por eso es importante que vengan a este recinto homenaje. Aunque sea además un museo de sitio, es básicamente un recinto homenaje. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.